Buenas noches. Hoy vamos a hablar del tema de la hemostasia. Para entender qué es la hemostasia, primeramente tenemos que hablar sobre su célula principal, que es nada más y nada menos que las plaquetas. Las plaquetas son un fragmento de citoplasma conocida como megacariocitos, que tienen un diámetro de 2.4 milímetros. Estos fragmentos son liberados desde la médula ósea y pasan por la sangre, donde existen un aproximado de 150.000 a 450.000 células por milímetro cúbico. Y la vida media de las plaquetas es apenas de 10 días. La función principal de la hemostasia es la coagulación. Las plaquetas se originan de tromboyesis que duran 7 días y todo empieza en la célula madre. La estructura de las plaquetas se divide en 4 zonas, que son la zona periférica, la zona estructural, la zona de organúnculos y la zona membranosa. Bueno, llegado a esto, les hablaré de la función principal de la hemostasia. La hemostasia es la función que evita la extravasación de sangre, que no es más que otra cosa que evitar la pérdida de la sangre del cuerpo humano. Evita que perdamos mucha sangre. Esto se divide en 2 etapas: la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La misma hemostasia primaria se divide en 2, que son el vasoconstricción y las plaquetas. Estos formarán un tapón plaquetario que para interrumpir el flujo sanguíneo, y a la vez es un mecanismo para evitar la pérdida de sangre del cuerpo. Interrumpe el flujo sanguíneo, y evita que la sangre salga del cuerpo de cualquier corte o herida que te hayas hecho. La formación del tapón plaquetario se divide en lo que son 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? La adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. La función de la adhesión plaquetaria se refiere a las plaquetas van a ser atraídos hacia el lugar de la lesión. Como la costra, ¿no? La función de la activación plaquetaria empieza cuando el factor von Willebrand y el colágeno se van. Al unir las plaquetas, estas aumentan de tamaño y liberan gránulos, y así se activa en cadena las 3 etapas. La función de la agregación plaquetaria es cuando las plaquetas se unen entre sí que tengan fibrinógeno y su grupo de proteínas 2B y 3A, y así se forma nuestro tapón plaquetario, que no es otra cosa que la costra, como lo llamamos a lo criollo. La hemostasia secundaria, o a veces llamado hemostasia plasmática, su objetivo principal es formar el coágulo. Sabemos que el tapón plaquetario es una unión muy débil, que la misma sangre, solo y únicamente con su propia presión, tiene la fuerza necesaria para romper el tapón plaquetario y así causar una hemorragia o pérdida de sangre masiva. Y lo que se necesita para evitar esto es formar un coágulo que sea más resistente. Y ahí es donde entra la hemostasia secundaria. El coágulo está compuesto por el tapón plaquetario más una red de fibrina, y así es como se forma el coágulo. Esto comienza cuando el factor 10 se activa, pero se activa con varios elementos que son el calcio y el factor 5 y el fosfolípido. Todos estos elementos sirven para formar una sustancia que es la protamina, que se transforma en una trombina gracias a todos estos elementos, gracias a la unión de todos estos elementos. Luego la trombina, igual lo que es el factor de plaquetas, también activa lo que es el factor 13. Pero la función más importante de la trombina es que ayuda a la transformación de fibrinógeno en fibrina gracias a la trombina, y gracias a la trombina ocurre esto. Ya vimos todo lo que se activa para formar el coágulo, toda esa cadena que se activa para formar solamente el coágulo.
Así que hablaremos qué se necesita para activar el factor 10, ya que es por él el que comienza todo esto que se necesita para la vía extransínica y la vía intrigénica de la coagulación. Y así comienza la vía común de la coagulación. Todo eso es el procedimiento para formar un coágulo. Cuando se forma el coágulo, ya se están creando mecanismos para la regeneración tisular y la reparación del tejido más allá del tapón para que no perdamos más sangre. En la hemostasia nos encontraremos con los siguientes términos, que son los anticoagulantes y los coagulantes. Estos dos elementos tienen que estar equilibrados. O sea, quiere decir que si hay una lesión que activa el anticoagulante para evitar que se forme un coágulo patológico. Y si no hay una lesión que se active, si no hay una lesión y se activa el procoagulante para que se forme un tapón plaquetario o un coágulo y que se evita así la pérdida de sangre. Pero si estos dos elementos no llegan a estar equilibrados, puede desencadenar y ocurrir varias enfermedades por el hecho de que no están equilibrados. Entonces, por eso mismo, tanto la lesión procoagulante como el anticoagulante tienen que tener un equilibrio óptimo y perfecto.